Dentro del marco del encuentro Reinventando la Educación Médica en la Era COVID-19, Ascofame y la Universidad de La Sabana quieren hoy presentar la experiencia que ha tenido nuestra facultad con la implementación de un currículo que, si bien es cierto, empezó a construirse paralelo a lo que fue la construcción de las recomendaciones del CEGEM para pregrado, coincidieron en el tiempo, y creo que desde la óptica de lo que es a futuro la implementación del CEGEM en todos los currículos para Colombia, consideramos es de aporte para cada una de las facultades que en este momento se encuentra en proceso de revisión o que de repente pues puede conocer, digamos, alguna experiencia ya trasegada por una facultad y un programa de medicina que pues ya empezó a hacer esta revisión y que en este momento la tiene en proceso de aplicación. Por eso a esta charla le hemos puesto Medicus, una mirada desde las recomendaciones para los currículos de pregrado del CEGEM. El programa de medicina de la Universidad de La Sabana arranca su operación en el año 1994. Su primera reforma curricular tuvo ocasión en el año 2003, en donde básicamente se buscaba definir unas líneas curriculares que justamente dieran esa pertinencia y relevancia a un programa que, estando en Colombia, éramos conscientes tenía que responder a las necesidades del país. Por eso, con una mirada también de orientación internacional, se fijaron como la atención primaria en salud, la medicina familiar y la investigación, ejes curriculares de toda esta reforma. Esta reforma se complementa o se termina mejor, en su implementación hacia finales del año 2007, y digamos que para el año 2016 completa prácticamente una década de funcionamiento a plenitud, donde pues los resultados académicos obtenidos por nuestros egresados han sido los mejores, basado principalmente en los resultados del Saber Pro y también en otros indicadores como exámenes internacionales que aplicamos en la facultad, como el iPhone, generado por ANMBE y equivalente a exámenes como el Step 2 de esta misma entidad, y otros elementos también no menos importantes, como puede ser precisamente la empleabilidad y todo el monitoreo que hace el Observatorio Laboral para Colombia. Con esos indicadores, digamos, y autoevaluaciones que hemos tenido para procesos de acreditación, consideramos que el currículo actual ha sido un currículo exitoso. Sin embargo, en el año 2016, en aras de mantener ese nivel de calidad y sobre todo propender por mejorar y mantenerse alineado con las tendencias internacionales en la educación médica, la facultad en cabeza de la dirección del programa emprendió un proceso de autoevaluación, por el cual identificó que sostenidamente, a pesar de los elementos favorables, positivos y de gran calidad que otorga el currículo actual, necesitaba algunos ajustes que precisamente dieran más proximidad y sobre todo hicieran más tangibles esos elementos que la educación médica moderna, digamos, de los últimos 20 años, justamente nos ha demostrado a través de la educación médica basada en la evidencia, que pues tiene mucho más impacto, no solamente en la formación de los médicos, sino también en los resultados de salud dentro de ese marco de integración del sistema educativo, el sistema asistencial, alrededor de los pacientes como eje fundamental del funcionamiento de ambos. Por tanto, en ese momento, en el 2016, sumando esta autoevaluación, hicimos un proceso de investigación cualitativa a través de una empresa inclusive contratada, tercerizada, para evitar sesgos, en el cual a través de entrevistas a profundidad y grupos focales, abordamos algunos referentes importantes para el programa, como podían ser directores de hospitales, directores de entidades y empleadores, directores de EPS, coordinadores de algunos, digamos, servicios en donde los médicos generales mayormente trabajan, y al final recogiéramos toda esa información también para no solamente revisar la calidad del programa con respecto a esos referentes internacionales o a los que el CNA u otros entes acreditadores nos otorgaban, sino también revisar un poco a la luz de las necesidades de país que requería nuestro programa. Cabe mencionar que en este proceso de evaluación hicimos también un ejercicio muy interesante, que fue no solamente aplicar los criterios del CNA para temas de calidad, sino que aplicamos los de la Federación Mundial de Educación Médica, precisamente para hacer ese paralelo de cuáles son esos indicadores que realmente nos pueden dar una visión global de lo que es un programa de medicina de calidad.
Casi que paralelamente, como lo decía al principio, en el año 2017, la Junta Directiva Ascofame, en cabeza de su presidente, convoca una reunión, pues que ya también todos recordamos con mucho aprecio, que fue el famoso Consenso de Montería, en el cual, a través de la revisión de cerca de 43 decanos de las más importantes facultades de este país, pues se llegan a acuerdos, particularmente sobre los cuales se crea el Consejo General de Educación Médica, y en 3 salas, la de pregrado, la de posgrado y la de educación continua, se genera toda una dinámica de revisión y diagnóstico, y con el objetivo de generar documentos concretos con recomendaciones específicas que precisamente dieran línea para que esos currículos de los programas en Colombia, tanto de los asociados a los COFAMI como de los que sin estar asociados consideraran, digamos, de relevancia, pudieran tener como guía precisamente de lo que se consideró en su momento la medicina en Colombia requiere, no solamente con una mirada de las facultades que participamos de allí, sino también del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, de la Sala de Salud del CONACES y obviamente toda la referenciación internacional que ameritaba un estudio juicioso y riguroso de ese tema tan importante. Así las cosas, arrancamos nuestra reforma curricular y digamos que con el referente también del CEGEM, empezamos un proceso por el cual lo primero era tener de referente el modelo de la Universidad de La Sabana, que en los últimos años ha querido migrar a lo que se llama una universidad de tercera generación, en donde en particular lo que se busca es resolver problemas reales, es decir, una formación curricular, no solamente en medicina, sino para todas las carreras, que se centra en la resolución de problemas, en la exposición real, que justamente cierra esa brecha que reiterativamente en las universidades y en las instituciones de educación superior escuchamos, tienen los empleadores referente a los egresados, en donde sienten que el egresado sabe mucha teoría, pero no sabe cómo aplicarla. En medicina esto no es tan evidente, pero sí tenemos una limitante, y es que nuestros modelos curriculares actuales, casi en la mayoría de facultades del país, está basado en un modelo fresneriano de principios del siglo XX, donde está centrado exclusivamente en el hospital y con un concepto de medicina básicamente terapéutica y de rehabilitación. Para ello también, obviamente, hicimos una referenciación internacional, para lo cual, pues, después de varios, digamos, escenarios que buscamos en los Estados Unidos con Feimer, en Europa con la Universidad de Navarra y en Japón con todo el board de educación médica, por una cercanía que tenemos con la Universidad de Gunma, que hace parte del eje, digamos, fundamental de dirección del board para Japón y Asia, logramos determinar como un stakeholder, digamos, cercano, la Universidad de Utrecht, dado que después de esta revisión internacional, y también debo decirlo, una referenciación nacional con ejemplos maravillosos de reformas que tempranamente se habían hecho en esta línea, como la Universidad del Rosario, Universidad Javeriana, o modelos muy, muy interesantes, digamos, volcados a la atención primaria, como el de la Universidad San Martín de Sabaneta, logramos empezar ya a definir exactamente para dónde queríamos coger. Y lo primero que hicimos, basados en las recomendaciones de construcción curricular internacionales, fue definir el perfil profesional, y en ese sentido definimos un currículo por competencia, entendiendo que al final este era el objetivo que iba a guiar de adelante para atrás toda la construcción del resto del currículo y al final del programa académico. De esa manera, anidado a ese perfil de competencia y el perfil profesional, construimos los dominios de competencia. En este caso tuvimos obviamente como referencia probablemente uno de los más importantes que todos tenemos en la cabeza, como es el del CANMEDS, pero consideramos que no se ajustaba específicamente a las características de la sabana, y por tanto hicimos algunos ajustes apropiando los dominios a los que consideramos fundamentales para nosotros. Posteriormente, pues definimos el modelo curricular, el cual, como lo mencionaba Sergen, y ya lo veremos más adelante, está basado en resultados, y para este elemento elegimos un modelo concreto que es el de Trustable Professional Activities, o APROC, que es, digamos, estas actividades profesionales confiables, modelo sobre el cual precisamente, como ya lo he mencionado, la Universidad de Utrecht encabeza el profesor Olatencate, quien fue, pues, digamos, el que crea, digamos, este modelo, pues ha sido quien nos ha acompañado en nuestro diseño curricular. Terminado, pues, digamos, la construcción de las EPAs, generamos los hitos y al final
ya les contaré cómo generamos una dinámica muy interesante de selección de problemas en salud y los resultados previstos de aprendizaje, para que al final, bajo una óptica de coherencia curricular, tengamos un currículo completamente integrado, completamente articulado y cuyo perfil profesional pertinente para el país se ajusta de manera exacta de adelante para atrás hasta el último elemento que es constitutivo del resultado final, que es un programa académico. Con base en esto, y ya revisando en concreto, ¿cuál sería, digamos, esa novedad, digamos, o esa integración del modelo de Medicus con las recomendaciones del CEGEM? Pues voy a tomarme el atrevimiento de contarles una a una las recomendaciones y el aporte que hace Medicus. No sin antes aclarar que hemos hablado de Medicus porque ese es el nombre que le pusimos a nuestra reforma curricular, cuya definición o cuyo nombre completo, este sería como la versión abreviada, es médico confiable de la Universidad de La Sabana, atendiendo precisamente a, como ya mencioné, el modelo curricular y los resultados previstos de aprendizaje elegidos fueron o son a través de Entrustable Professional Activities. De esta suerte, la primera recomendación que nos plantea el CEGEN es tener unos currículos que realmente se ajusten a las necesidades de la comunidad. Y en muchos talleres, que muchos de ustedes participaron precisamente para la construcción de lo que va a ser ese proceso de acompañamiento de Ascofame a las facultades de medicina y ese ajuste, digamos, a los lineamientos del CEGEM, pues una de las primeras preguntas que nos hacían es cuáles han sido las estrategias que incorpora el programa para enseñar ese concepto renovado de salud y enfermedad. Entonces, como ya lo mencionaba, Medicus parte de un primer elemento que es solución de problemas reales, que es esa mirada de universidad, en donde saltamos de entender una medicina basada en tercero y cuarto nivel, de altísimo nivel de complejidad, a una medicina que también tiene que atender el entorno real de lo que es la Sabana Centro de Bogotá, obviamente sin perder de vista esa longitudinalidad del programa que debe abordar desde la atención médica comunitaria hasta la atención médica superespecializada. Pero en donde el eje curricular que precisamente le da forma y estructura a esta decisión es la atención primaria renovada, en donde la medicina familiar se vuelve el eje articulador del enfoque de atención para cada uno de estos elementos, en donde las comunidades nos muestran ese proceso precisamente de continuo salud de enfermedad desde la promoción y prevención y nos permite llevarlo hasta la habilitación ya en el tercer y cuarto nivel a lo largo del programa. Con respecto a lo que hace referencia también a el modelo de salud y el sistema de salud y las necesidades propias de las regiones y obviamente sin perder el contexto global, pues mencionábamos que el modelo elegido fue el de actividades profesionales confiables, el cual por sí mismo resalta esta decisión electiva de la universidad de atender problemas reales, dado que es una forma curricular que se emplea bajo el aprendizaje en el sitio de trabajo, de manera que la relevancia práctica pues es inherente a que las actividades confiables se aprenden con el paciente en exposición y en actividad real, de manera que no hay manera de hacer una brecha entre lo que realmente es el sistema de salud y lo que el estudiante aprende en teoría, sino que los dos se vinculan desde una visión integrada desde el principio. Y algo muy importante, dentro de los dominios de competencia de Medicus, incluimos un concepto muy importante que es costo, conciencia y abogacía, por el cual el médico general es responsable de gestionar también toda la salud de los pacientes dentro de un marco de sistema y dentro de un modelo que evidentemente incluye la sostenibilidad del mismo, pero obviamente privilegiando el buen actuar médico, el buen actuar de la Lex Artis y por supuesto las tendencias tecnológicas en su justa medida. Y para terminar, al final del proceso, para justamente acotar y poder también desde la óptica de carga cognitiva tener unos elementos robustos de formación del médico general en su pertinencia, se hizo un proceso muy interesante de selección de problemas de salud, donde no solamente nos limitábamos a entender enfermedades,
sino procesos continuos de salud de enfermedad, en donde por perfil epidemiológico pudiéramos elegir cuáles son más relevantes para Colombia. En cuanto a lo que significa la pertinencia del médico general, pues elegimos un currículo por competencia basado en resultados previstos de aprendizaje, mediados por actividades profesionales confiables, en donde evidentemente hacemos vivo la pertinencia del aprendizaje de ese estudiante con base en los elementos que ya mencioné al principio. Adicionalmente, obviamente no se abandonó dos elementos curriculares que el CEGEM no lo pide, pero que la Universidad de La Sabana desde hace más de 10 años ya tiene, que es el cuidado paliativo y la rehabilitación. Y para ello, mencionar que la primera facultad en Latinoamérica que incluyó e incorporó dentro del currículo formal y el programa académico cuidado paliativo fue la Universidad de La Sabana. Y que además, como muchos de ustedes conocen, nuestra clínica propia, que es la Clínica Universidad de La Sabana, emerge de esa relación que tuvo con la clínica Teletón, que evidentemente pues da de base ese enfoque hacia la rehabilitación como una parte fundamental de la formación médica. Importante que pues las que obviamente atienden estas decisiones curriculares, pues evidentemente están fijadas, como ya lo mencioné, por resultados previstos, pero también por hitos, en donde la evaluación al final se vuelve ese gran timonel que nos permite direccionar y hacer coherente que lo que estamos enseñando sea el resultado final que yo le puedo garantizar a la sociedad bajo una mirada de social accountability y que realmente el médico que estamos graduando de La Sabana atienda a las universidades del país, de la región y también de manera global con esa flexibilidad de adaptación y competencias transversales como pensamiento crítico, trabajo en equipo, aprender a aprender, que son, digamos, necesarias para que ese médico general sea flexible, sea dinámico y se acomode a Colombia o al sistema de salud que él elige. Para ello también incorporamos una evaluación por portafolio, que es esa que nos permite hacer una progresión significativa del proceso académico y que precisamente deja de evaluar de manera compartimentalizada una serie de elementos que si no son hilados de manera procesal, pues me impide poder tener una mirada final del médico con esa mirada de confiabilidad, en donde además se incorporó un modelo instruccional para el cual tomamos el modelo 4CID generado por la Universidad de Maastricht, en donde también nos permite una delegación y un avance parcial de competencia muy ligado a las actividades profesionales confiables. En cuanto a la prevención y promoción, incorporamos un modelo de prácticas que fueran hilado pues a esta reforma curricular, en donde la principal característica es que es un modelo multinivel, donde arrancan en la comunidad, luego pasan a primer nivel, segundo, tercer nivel y rehabilitación, para que justamente el estudiante tenga toda la proyección de lo que es el proceso de salud de enfermedad, obviamente siendo muy enfático en los primeros niveles de atención, que es donde la persona tendrá que trabajar y ejercer su profesión, teniendo claro que formamos médicos generales, no médicos para que se especialicen. Se especializan, obviamente, con esa intención vocacional que cada uno tiene y que tiene además todos los elementos para hacerlo, pero sin renunciar al acto mismo que compete para las facultades de medicina en los programas de medicina, que es generar médicos generales de altísima confiabilidad, de altísima pertinencia y que resuelvan los problemas de salud de las poblaciones. Por eso es tan importante mantener esta mirada de atención primaria renovada y de enfoque de medicina familiar. En cuanto al proceso de admisión, hemos mantenido un formato que tenemos desde hace muchos años que se llama proceso PIAMI, el cual arranca desde la inscripción del estudiante, proceso de inscripción, admisión, matrícula e ingreso del estudiante, en donde al final lo que buscamos es tener una selección realmente juiciosa, en donde no solamente se tengan en cuenta elementos académicos, sino también personales, dado que en la facultad estamos convencidos que se requieren algunas características personales que obviamente tengan una mirada de libertad, de inclusión, de diferencia, pero que se armonicen dentro de esa vocación de servicio que demanda la carrera de medicina y con algunos elementos disciplinares que suponen también una dedicación muy particular a los temas académicos y que en este proceso de PIAMI vamos a continuar exigiendo. Por otra parte, muy importante, también somos conscientes que una vez que el estudiante es admitido
admitido, pues en algunos casos requiere cierto nivel de nivelación en competencia, dado que estamos conscientes que todo estudiante que entra a la Facultad de Medicina es una responsabilidad del programa y que ya una vez admitido se vuelve una responsabilidad de la universidad propender por su éxito académico. Por tanto, tenemos todo un plan de acompañamiento que justamente propende porque el estudiante o se nivele o mantenga su nivel de adaptabilidad a la vida universitaria para conseguir el éxito académico y en el mejor de los escenarios, pues obviamente el grado de médico en los tiempos que corresponde. En cuanto a la integración de las ciencias de fundamentación, es muy importante porque lo que generamos es un programa en donde se define el programa también por sistemas y bajo el modelo de currículum espiral, donde precisamente de forma progresiva se van adquiriendo y combinando desde el principio elementos de fundamentación, elementos clínicos que permiten que el estudiante vaya haciendo un constructo de ese proceso de salud de enfermedad desde el principio con toda la fundamentación de las ciencias básicas, pero con todo el enfoque y aplicabilidad clínica. En ese sentido, los profesores de nosotros no son profesores de básicas y de clínicas, sino que todos los profesores participamos permanentemente del programa, dado que en las clases permanentemente o en las actividades académicas permanentes se intermezclan profesores de ciencias de fundamentación y clínicas que justamente abordan desde la óptica de los sistemas las diferentes condiciones de salud para mirarlas de una forma integrada, aplicada y, digamos, de utilidad clínica para el estudiante. En cuanto a los aprendizajes transformativos, pues declaramos de manera explícita, de manera abierta, en los dominios de competencia, liderazgo, pensamiento crítico, trabajo en equipo, para que precisamente no sea un elemento que se dé por azar, sino que propositivamente está inmerso en el currículo. Y para poder generar este cambio, al final creo que no es una novedad lo que voy a decir, pues la clave no está en el estudiante, está en el profesor. De manera que desde hace 2 años, previendo la implementación que venimos ya progresivamente arrancando del Medicus, arrancamos un proceso que se llama el Seminario Permanente de Educación Médica, como herramienta o estrategia de Faculty Development, donde lo que esperamos es que todos los profesores nos pongamos a tono en el tema de formas de enseñanza, aprendizaje, que justamente se articulen y armonicen esta aplicación del Medicus desde el momento en que se arranque el proceso. En cuanto a la práctica interprofesionales, hemos arrancado con rotaciones mixtas, en donde de manera simultánea rotan estudiantes de medicina, fisioterapia, psicología y enfermería y atienden exactamente las mismas rotaciones, inclusive intercalando los instructores de estas mismas áreas del conocimiento, que en principio, si bien es cierto, está sobre todo enfocado en ciencias de la salud, esperamos que a futuro pueda incorporar otras áreas del conocimiento como el derecho, la comunicación, la ingeniería, hablando pues de tecnologías de incorporación de todos los elementos, digamos, de biotecnología, que somos conscientes es muy importante y que seguramente en la medida que vayamos implementando este Medicus, que todavía pues no hemos llegado a esas instancias, digamos, de la parte final del programa que concibe todos esos elementos de incorporación electiva, pues seguramente muchos conocimientos de otras áreas del conocimiento se irán incorporando. Y desde hace más de 10 años, la Facultad de Medicina con la Clínica Universidad de La Sabana generó un concepto que se llama Campus Biomédico, por el cual la facultad de la clínica es un conglomerado única en unidad que permite precisamente gestionar desde la academia, pero también desde la asistencia de manera relacionada permanente, todos los problemas de salud aplicados obviamente desde una óptica académica, no solamente de docencia, sino sobre todo también de investigación. En cuanto al profesionalismo, la Universidad de La Sabana pues siempre se ha caracterizado por un enfoque humanista. Nosotros desde que arrancamos en el 94 quisimos tener una facultad de medicina centrada en la persona humana, en el respeto a la vida, en el respeto a la dignidad trascendente de la persona humana. Por tanto, es un dominio de competencia declarado y explícito y que está sustentado y trazablemente identificado en el programa académico con 2 elementos curriculares que sumados pueden llegar a tener casi el 30 o 25% del programa, que se llama Core Curriculum y Core Médicos, por el cual humanidades, antropología, filosofía, literatura,
humanidades médicas, no son incorporados como un apéndice, sino que hacen parte natural del desarrollo de la competencia del médico, para que justamente no se vea como un postizo que va añadido a la formación del médico, sino que es parte integral de esa construcción profesional de ese médico integral en conocimientos, pero sobre todo fundamentado en el desarrollo de virtudes y valores personales como elemento, digamos, de base para la construcción de un médico de calidad que no solamente se mida en los científicos, sino sobre todo en su actuar humano. Ya para ir terminando, pues el currículo oculto, elemento supremamente complicado de poder evaluar, pero pues la facultad también desde su fundación y la universidad en particular hace 40 años ha incorporado un elemento muy importante que es la asesoría académica, que es un proceso de mentoría permanente para cada estudiante, donde precisamente lo que buscamos es poder ir acompañando el proceso paralelo a lo académico desde lo personal para ir monitorizando cómo sería esa implementación de esa cultura institucional en elementos que exceden lo científico y lo académico. Y algo que también queremos incorporar es la evaluación a 360 grados, en donde el feedback deja de ser simplemente un proceso y se vuelve un elemento sistemático, una herramienta sistemática de aplicación en todos los profesores, para todos los estudiantes, que realmente se alinee con esa mirada de competencia que hemos definido para el modelo curricular. Y ya para terminar, pues como ya también hemos mencionado, los escenarios de práctica pues incluyen este modelo que también mencioné al principio, en donde definitivamente el estudiante es expuesto a pacientes desde el primer semestre, pero con una mirada de continua salud de enfermedad. Por tanto, no es que el estudiante de primero va al hospital de tercer nivel, sino que arranca por las comunidades, precisamente para que tenga la posibilidad de exponerse a esa realidad también de los determinantes de la salud desde el paciente en su situación de vida cotidiana, y que progresivamente a lo largo de la carrera, también con una mirada de diseño instruccional y delegación progresiva, pues va migrando hacia temas clínicos que pueden llegar a la alta complejidad. Hemos querido incorporar escenarios no clínicos que pues también han sido ampliamente discutidos por el CEGEM. Particularmente estamos hablando de comunidades específicas, ancianatos, jardines infantiles, etcétera, donde realmente no solamente se conozca los temas de salud, sino la realidad también del país, a un médico que para poder ser costo consciente y para poder tener una mirada realmente, digamos, de entorno, pues debe ser consciente de su modelo de salud, pero también del modelo de país, su modelo económico, su modelo social y todos los elementos que hacen realidad esos elementos de los que hemos hablado. Entonces, en conclusión, pues paralelamente aparece el CEGEM, aparece Medicus, y en esa construcción y en ese ensamblaje de Medicus, pues lo que hicimos fue generar un modelo curricular basado en resultados por competencia y mediado por EPAS, que creemos que pues responde con creces la propuesta de recomendación del CEGEM, se alinea a los modelos internacionales y de hecho con la elección de EPAS pues se alinea con las universidades más importantes del mundo, con quienes pues actualmente estamos trabajando. Me refiero a Universidad de Berlín, Universidad de Maastricht, Universidad de Utrecht, Universidad de Georgetown, Universidad de Malasia, en donde inclusive ya hemos generado programas de educación continua en EPAS para los próximos años. Incluimos un modelo de salud y enfermedad orientado por la atención primaria en salud renovada, que justamente da esa mirada de pertinencia al médico general, obviamente enfocado en los problemas de país que fueron seleccionados con esa mirada epidemiológica, en donde el hospital sigue siendo importante, pero no es la única fuente de formación, y retiramos, digamos, de manera única como formación bajo un modelo fresneriano al hospital y lo ampliamos a escenarios no clínicos y otros de menor complejidad que hagan un médico mucho más resolutivo y mucho más apropiado para las necesidades del país. Y finalmente, pues un proceso de evaluación que será el que nos permite tener esa coherencia curricular y que nos permita ir direccionando temas de calidad que pues también vamos monitorizando bajo unos temas de gestión curricular que pues hemos definido y establecido en aras de poder mantener ese ajuste y sobre todo esa monitorización del egresado para que pues cumpla esa función social a la que hemos apuntado. Entonces con esto pues termino.
agradeciéndoles a todos por el espacio que nos han dado pues, para compartir esa experiencia y poniéndonos a las órdenes de quienes así lo consideren para poder, si se quiere, ampliar esta experiencia, detallarla y obviamente si en algo puede ser valioso, proponer un acompañamiento desde la experiencia de facultad para quienes están interesados en arrancar un proceso que pues ya ha recorrido, también identificamos problemas, limitaciones y de repente pues también al que se va a orientar a ese tipo de decisiones, pues le va a evitar volver a caer en errores que de pronto pues ya logramos superar, pero que evidentemente sumados pues creo que permiten que podamos hacer un aporte a la educación médica colombiana en aras de ir migrando hacia currículos más modernos y alineados con la tendencia mundial. Muchas gracias a todos.